Ya se lo informaba desde el principio del programa. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación una serie de estímulos fiscales para empresas que quieran relocalizarse en México en el contexto del nearshoring, empresas particularmente de 10 sectores. Y vamos a platicar al respecto con Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Pues qué le parecieron estas medidas, estos estímulos fiscales y si servirán para que México logre captar mayores inversiones. ¿Cómo estás, Valeria? Me da gusto saludarte. Buen día. Hola, Pascal, muy buenos días. ¿Qué te pareció la medida, Valeria? Pues mira, yo creo que hay un lado positivo y un lado no tan positivo y que más bien habla de descuido. Vamos primero por lo positivo. A mí me gusta que haya algunos beneficios. Los fiscales no lo sé y te voy a decir por qué no lo sé. Los fiscales me refiero a estas deducciones anticipadas, a estos estímulos fiscales, a la inversión, deducir rápidamente la inversión en activo fijo. Eso, o sea, por un lado suena bien. Pero por otro, hay que decir que nosotros desde el IMCO hemos hablado con un montón de empresas sobre este tema, sobre nearshoring, y nadie nos ha mencionado el tema fiscal como uno de los detractores a la inversión en México. Lo que nos mencionan son una cantidad de factores que no tienen nada que ver con un estímulo fiscal. Nos dicen necesitamos infraestructura, necesitamos energía eléctrica, necesitamos agua, necesitamos seguridad, Estado de Derecho, necesitamos capital humano. Y en ese sentido, pues el estímulo fiscal no sé qué tanto pueda ayudar, no digo que no vaya a ayudar, simplemente no sé qué tan relevante sea en un contexto donde lo que nos falta es infraestructura de muchos tipos. Sin embargo, dentro de estos estímulos anunciados ayer o de estos subsidios o ya no sé cómo mencionarlo, hay un tema fiscal que permite deducir a las empresas en mayor medida lo que las empresas gasten en capacitación. Si las empresas logran demostrar que están gastando más o en exceso a lo que normalmente gastan respecto a capacitación, en el tema de capacitación a su personal, van a poderlo deducir más que si no existiera este decreto. Y bueno, lo que sí nos han comentado las empresas es que en México hace mucha falta capital humano, es decir, gente preparada para que pueda trabajar en estas nuevas industrias o en las industrias que esperaríamos que vinieran a México como resultado del nearshoring. Y quizás esto pues pueda ayudar un poquito más a que este gasto o esta inversión pues la hagan las empresas y de alguna manera tengan un estímulo fiscal. Esta es la parte positiva. La parte que no me gusta o la parte que quizás habla de descuido siendo generosa es que sí, todo parece indicar, y hay que analizarlo mejor, pero todo parece indicar que es violatorio del TEMEC. El acuerdo comercial, hay un capítulo, el capítulo 14 en el acuerdo comercial, que dice muy claramente que no se pueden dar estímulos fiscales si estos estímulos van únicamente dirigidos a la exportación, que los estímulos fiscales tienen que ser parejos, no puedes condicionar un estímulo fiscal a producción que se vaya a exportación. Y ahí es donde quizás tengamos un tema relacionado con el acuerdo comercial. Ya, me acuerdo que hubo un tema semejante, tú me dirás si estoy equivocado, de un estímulo que daban en Estados Unidos a los autos, a la producción de autos eléctricos. Tal cual, y por eso en Estados Unidos lo cambiaron y lo Ajá. hicieron aplicable a toda América del Norte, porque en un principio iba a ser únicamente a Estados Unidos Sí. y pues eso era violatorio del acuerdo comercial y entonces en la negociación, o sea, no llegó nunca a publicarse, en la negociación se hizo extensivo a los automóviles eléctricos producidos en los 3 países que conforman el TEMEC. Yo creo que estamos en una situación más o menos similar, creo que con otro alcance, porque además en Estados Unidos había muchísimos, y estamos hablando de miles de millones de dólares dedicados a ese estímulo. Aquí yo creo que no va a ser el caso, pero sí estamos hablando de algo que es violatorio o que puede ser potencialmente violatorio del TEMEC. Y pues mira, sinceramente yo ya no quisiera meterle más piedritas en el camino al acuerdo comercial, que la verdad es que es lo que ha estado generando el crecimiento de México en los últimos años Sí. y lo que lo generará en los años venideros, así que para qué complicarnos No, más pero en entiendo este lo que tema, ¿no? dices, que una empresa estadounidense o canadiense pueda decir, oigan, en el texto del TEMEC esto está prohibido y esto, pues, en última instancia puede afectarnos a nosotros, ¿no?
Totalmente, Sí. totalmente. Ese es justo el punto, porque te van a decir, estás haciendo de alguna manera competencia desleal, estás dándole incentivos a tus empresas Sí. para que exporten. Y hay que recordar, Pascal, y esto me parece bien importante, de repente pensamos en México que el nearshoring o esta relocalización es únicamente una oportunidad que México puede cachar, ¿no? Claro. Y se nos olvida que quizás el principal país que pueda cachar las inversiones relacionadas con nearshoring es el propio Estados Unidos. Sí, sí. Incluso es muy notorio con los datos de infraestructura, de creación de parques industriales y de desarrollo de infraestructura del sur de Estados Unidos, que ellos están más listos y están ya aceptando, ya están aprovechando esta oportunidad, mientras que nosotros, pues, los datos todavía no muestran que ya estemos viendo el nearshoring. Me parece que hay que tener cuidado con esta disposición. Oye, Valeria, también he escuchado en torno a estos estímulos que pudiera ser desventajoso para empresas que no están en esos rubros, que en todo caso los estímulos debieran ser para todos y no nada más para algunos sectores. ¿Qué te parece a ti esto? Es que ese es un poco el tema, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a dar estos estímulos a estos sectores? Y lo que dijo ayer el subsecretario de Hacienda es que eran sectores dinámicos, eran sectores que agregaban valor, eran sectores que tenían una importancia relativa en el PIB, entonces seleccionaron estos 10 sectores, pero de alguna manera dejan de lado pues potenciales sectores, porque el nearshoring o cualquier inversión no va a ser únicamente en los 10 sectores que la Secretaría de Hacienda determine, ¿no? O sea, puede darse en un montón de sectores, incluso en sectores que hoy no nos imaginamos. Eso es bien importante decirlo, ¿no? Si nos hubieran dicho hace 25 años que México iba a ser líder en la industria aeroespacial, pues casi que nos hubiera dado risa, y hoy México lo es. Sí. Entonces, si nosotros condicionamos esos estímulos a estos sectores, pues a lo mejor estás dejando de lado sectores que el mercado te llevaría a que verdaderamente tuviéramos un impulso, y pues estarías como de alguna manera incentivando artificialmente, entre comillas, o sin las comillas, determinados sectores por el decreto de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Oye, me quedan un par de minutos, pero no quiero dejar de preguntarte sobre el corredor interoceánico, donde ya había pues algún grado de estímulo fiscal, ¿no? Esto es como ampliar los estímulos del corredor interoceánico a todo el país. ¿Podría ser así? Son estímulos distintos, pero de alguna manera tienen la misma idea. Lo que pasa es que en el corredor interoceánico, pues de repente pensamos que la inversión llega como por arte de magia, y pues no es así, ¿no? La inversión se pone donde hay trabajadores, donde hay vivienda, donde hay infraestructura, donde van a vivir los trabajadores. Entonces tú puedes construir un tren, pero si no tienes toda la infraestructura que se necesita para que las personas vivan ahí y luego trabajen en estas industrias, pues es complicado generar la inversión. Entonces, estos estímulos iban desarrollados o iban encaminados a generar esa infraestructura que no existe hoy por hoy en el corredor interoceánico. Esto de alguna manera va relacionado a las empresas en sí, a los sectores en sí, para atraer o que puedan deducir inversiones nuevas, que va a estar difícil probar que es nearshoring, es únicamente inversiones nuevas, pero en un par de años, ¿no? La vigencia del decreto empieza hoy y termina a finales del año que viene. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esto y si no se presenta una queja en el marco del TEMEC. Valeria, te agradezco mucho tu tiempo, muy amable. Al contrario, gracias a ti, Pascal. Hasta luego. Gracias, Valeria Moy, directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad.